Irving Fisher era el economista más famoso de América. Profesor en Yale. Rico. Respetado. En octubre de 1929, pocas semanas antes del desastre, declaró públicamente que las acciones habían alcanzado lo que parecía una meseta permanentemente alta. Fisher no solo lo creía intelectualmente. Lo apostó con su dinero. Había convertido una fortuna personal de unos $10 millones en una cartera de 100 millones, usando dinero prestado. Compró acciones con un margen del 10%, por cada dólar propio, había pedido prestados 9. Cuando el mercado se hundió, Fisher lo perdió absolutamente todo. Su reputación. Su fortuna. Su casa, que la universidad tuvo que comprar para evitar que lo echaran a la calle. Pero del fracaso más humillante de su vida salió una de las ideas más importantes de la economía moderna. La teoría de la deflación por deuda. La idea de que cuando los precios caen y las deudas no, la economía puede entrar en una espiral descendente de la que es casi imposible salir. Esta es la historia del crash de 1929. Y de la peor crisis económica que el mundo moderno ha conocido. En el episodio anterior vimos los pánicos del siglo XIX, crisis repetitivas en un mundo sin regulación ni bancos centrales. La creación de la Reserva Federal en 1913 debía haber resuelto el problema. No lo hizo. Apenas 16 años después de su fundación, la Reserva Federal fue testigo de la mayor catástrofe financiera de la historia. Y según muchos economistas, contribuyó a empeorarla. Para entender el crash hay que entender lo que lo precedió. La década de 1920 en Estados Unidos fue un periodo de prosperidad extraordinaria. La producción industrial creció a ritmos nunca vistos. El automóvil, la radio, el cine, los electrodomésticos transformaron la vida cotidiana. La clase media se expandió. Y el mercado de valores se convirtió en una obsesión nacional. Invertir en bolsa dejó de ser cosa de banqueros y magnates. Taxistas, peluqueros, amas de casa, todo el mundo compraba acciones. Una nueva industria de corredores de bolsa y fondos de inversión facilitaba el acceso. La clave era el margen. Podíais comprar acciones poniendo solo un 10% del precio. El resto lo prestaba el corredor. Si la acción subía, ganabais sobre el 100% del valor, no solo sobre vuestro 10%. El apalancamiento multiplicaba las ganancias. Pero también las pérdidas. Si la acción bajaba un 10%, habíais perdido toda vuestra inversión. Y si bajaba más, debíais dinero. Entre 1921 y 1929, el índice Dow Jones se multiplicó por 6. Los precios de las acciones subían y subían, alimentados por el crédito fácil y la convicción colectiva de que solo podían seguir subiendo. Los fondos de inversión, una novedad de la época, proliferaban. Muchos de ellos invertían en otros fondos de inversión, que a su vez invertían en otros fondos, creando capas y capas de apalancamiento. Si el activo subyacente subía un 10%, el fondo en la cima de la pirámide podía ganar un 100%. Pero si bajaba un 10%, las pérdidas se multiplicaban en cadena. Había señales de alerta. La agricultura americana llevaba años en depresión. La desigualdad de renta era extrema, el 1% más rico poseía casi un tercio de la riqueza nacional. Los salarios reales apenas habían subido, mientras que los beneficios empresariales y los precios de las acciones se habían disparado. La economía real y la financiera se habían desconectado. Pero las voces de advertencia fueron ignoradas. El optimismo era demasiado poderoso. El dinero fácil, demasiado adictivo. El primer aviso llegó el jueves 24 de octubre de 1929. El jueves negro. Las acciones empezaron a caer de forma abrupta. Un grupo de banqueros intentó detener el pánico comprando acciones. Funcionó temporalmente. Pero el martes 29 de octubre, el martes negro, el dique se rompió. Se vendieron más de 16 millones de acciones en un solo día, un volumen sin precedentes. Los precios se desplomaron. Las llamadas de margen obligaron a miles de inversores a vender a cualquier precio para cubrir sus deudas. Las ventas forzadas empujaron los precios aún más abajo, lo que generó más llamadas de margen, más ventas forzadas, más caídas. Una espiral destructiva. En 2 semanas, el mercado perdió el 30% de su valor. Pero eso fue solo el principio. Las caídas continuaron durante casi 3 años. Para julio de 1932, el Dow Jones había perdido un 89% de su valor máximo. Inversiones que valían $1.000 en septiembre de 1929 valían 110 en el verano de 1932. Un crash bursátil no tiene por qué provocar una depresión económica. El de 1987, por ejemplo, fue brutal, pero la economía se recuperó rápidamente. Lo que convirtió el crash de 1929 en la Gran Depresión fue una serie de errores y encadenamientos que amplificaron el daño inicial. Primero, los bancos quebraron. Muchos habían invertido los depósitos de sus clientes en el mercado bursátil. Cuando las acciones perdieron valor, los bancos se volvieron insolventes. Los depositantes, al saberlo,
corrieron a retirar su dinero. Las corridas bancarias se extendieron por todo el país. Entre 1930 y 1933, más de 9.000 bancos quebraron en Estados Unidos. Los ahorros de millones de familias se esfumaron de la noche a la mañana. Segundo, la Reserva Federal no actuó. Este es el argumento central de los economistas monetaristas Milton Friedman y Anna Schwartz. La Fed permitió que la oferta monetaria se contrajera un tercio entre 1929 y 1933. En lugar de inyectar liquidez para sostener el sistema bancario, lo dejó caer. Para Friedman y Schwartz, la Gran Depresión fue fundamentalmente un fallo de política monetaria. Tercero, el comercio internacional se hundió. En junio de 1930, Estados Unidos aprobó el arancel Smoot-Hawley, que elevó los aranceles sobre miles de productos importados. La reacción fue inmediata, más de 20 países impusieron aranceles de represalia. El comercio mundial cayó un 65% entre 1929 y 1934. Lo que podría haber sido una recesión americana se convirtió en una catástrofe global. Las causas profundas de la Gran Depresión siguen siendo objeto de debate entre escuelas económicas. Merece la pena conocer las tres explicaciones principales, porque cada una ilumina un aspecto diferente del problema. La explicación monetarista, de Friedman y Schwartz, sostiene que el error fue de la Reserva Federal. Si la Fed hubiera actuado como prestamista de último recurso, las quiebras bancarias se habrían contenido, la oferta monetaria no se habría contraído, y la depresión habría sido mucho menos severa. El problema fue la pasividad de la política monetaria. La explicación keynesiana pone el acento en la demanda. Cuando los consumidores y las empresas dejaron de gastar por miedo e incertidumbre, la economía entró en un círculo vicioso: menos gasto, menos producción, más desempleo, aún menos gasto. Para los keynesianos, lo que hacía falta era que el gobierno compensara la caída de la demanda privada con gasto público. Y eso no llegó hasta el New Deal. La explicación de la escuela austríaca señala el periodo anterior al crash. Según esta visión, los tipos de interés artificialmente bajos durante los años 20 generaron una mala asignación de la inversión. Se invirtió demasiado en sectores que no eran verdaderamente productivos. La depresión fue la corrección dolorosa pero necesaria de esos errores acumulados. Cada una de estas explicaciones tiene evidencia a su favor. Y cada una influirá en cómo los gobiernos responden a las crisis futuras. Lo que merece destacarse es que Irving Fisher, arruinado y humillado, utilizó su experiencia personal para desarrollar una de las ideas más influyentes de la economía moderna. Su teoría de la deflación por deuda de 1933 explica cómo, cuando los precios caen en un contexto de endeudamiento masivo, se produce una espiral destructiva. Los deudores venden activos desesperadamente para pagar sus deudas. Las ventas forzosas hacen caer aún más los precios. Las deudas, en términos reales, se vuelven más pesadas. Y el ciclo se retroalimenta. Fisher murió en 1947 sin recuperar ni su fortuna ni su reputación. Pero su teoría fue rescatada décadas después por economistas como Jaime Minsky y Ben Bernanke. Y cuando llegó la crisis de 2008, fue una de las herramientas intelectuales clave para entender lo que estaba pasando. A veces, las mejores ideas nacen del fracaso más absoluto. Los números del sufrimiento humano son abrumadores. En 1933, en el peor momento, casi 13 millones de estadounidenses estaban desempleados. 1 de cada 4 trabajadores. Los salarios de quienes conservaron su empleo cayeron un 42%. En las ciudades, las colas del pan y las cocinas de beneficencia se convirtieron en la imagen de la época. Las Aubervilles, poblados de chabolas bautizados con amargo sarcasmo en referencia al presidente Aubert, aparecieron en parques y descampados de todo el país. Familias enteras vivían en tiendas de campaña, en coches abandonados, en refugios improvisados con madera y cartón. En el campo, la situación era igualmente desesperada. Los precios agrícolas cayeron tanto que a muchos granjeros les costaba más recoger la cosecha que lo que obtenían vendiéndola. Destruían comida mientras millones pasaban hambre. No por crueldad sino porque el sistema de precios se había roto completamente. Y el contagio fue global. En Alemania, el desempleo superó el 30%, alimentando directamente el ascenso del extremismo político. En Japón, la crisis rural impulsó el militarismo. En América Latina, gobiernos cayeron. La Gran Depresión no fue solo una crisis económica. Fue el catalizador de las transformaciones políticas más violentas del siglo XX. El Producto Interior Bruto Mundial cayó aproximadamente un 15%. En Estados Unidos, la contracción fue del 30%. Cifras que no se volverían a ver hasta casi un siglo después, con la pandemia de 2020. Y aún entonces de forma mucho más breve. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el crash de 1929 fue alimentado por la especulación con margen, donde los inversores compraban acciones con dinero prestado, multiplicando tanto las ganancias como las pérdidas en una espiral que, al revertirse, destruyó fortunas en días.
Segunda, lo que convirtió el crash en una depresión fue la combinación de quiebras bancarias masivas, la contracción de la oferta monetaria y el hundimiento del comercio internacional por la guerra arancelaria. Tercera, 3 escuelas de pensamiento ofrecen explicaciones diferentes pero complementarias. Los monetaristas señalan la pasividad de la Reserva Federal. Los keynesianos, la caída de la demanda agregada. Los austríacos, la mala inversión previa causada por el crédito fácil. La Gran Depresión destruyó millones de vidas y desacreditó la idea de que los mercados se corrigen solos. Un presidente decidió que el gobierno tenía que actuar. Su apuesta fue el New Deal, el mayor experimento de intervención estatal que Estados Unidos había conocido. ¿Fue una revolución o fue un error, dependiendo de a quién preguntéis? Eso, la próxima vez.